Hola, muchas bendiciones, mis hermanos, mis amigos, espero que se encuentren muy bien allí donde ustedes están. Es una gran bendición, un privilegio de parte de Dios el poder abrir las Sagradas Escrituras y leerlo, ¿saben? Hay muchos países donde quizás no hay esa libertad para escuchar la palabra de Dios. Hay muchos países donde sufren a causa de no poder leer las Sagradas Escrituras, y tú y yo somos bendecidos porque a través de estos medios hoy podemos tener la palabra de Dios. Es por eso que yo te pido hoy que dispongas tu corazón, que el Espíritu Santo te dé sabiduría y discernimiento, que ilumine tu entendimiento para comprender la palabra de Dios. Te pido, acompáñame hasta el final de esta enseñanza. Yo sé que te va a bendecir. El tema de hoy es un tema bastante importante. Hoy vamos a comenzar el capítulo 7 de Mateo. Vamos a ver los versículos del 1 al 6, donde el Señor Jesús sigue a través del Sermón del Monte, edificando grandemente la vida de sus hijos, la vida de los ciudadanos del reino de los cielos. Y viene a tocar un tema que es bastante importante. Yo quisiera titular el día de hoy el equilibrio entre juicio y discernimiento. ¿Saben? Los cristianos muchas veces tendemos a meternos en debates, tendemos a señalar, a criticar y precisamente esto es lo que esta palabra de hoy nos enseña y quiero que me acompañes. Vamos a comenzar. Versículo 1 dice, vamos a leerlo en la versión lenguaje actual. Dice, no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no lo juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Saben, mis hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener misericordia, pero también tenemos que tener discernimiento. Porque aquí no nos está hablando de juzgar simplemente lo externo. El Señor nos está haciendo un llamado a que muchas veces nosotros juzgamos sin discernir, sin saber las intenciones del corazón de las personas. Porque aquí nos está hablando acerca del juzgar las intenciones internas. Muchas veces pasamos por alto y simplemente nos dejamos llevar por lo externo. Por eso, mira lo que Jesús nos sigue diciendo más adelante. Dice, ¿por qué te fijas? Versículo 3. ¿Por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Lo que Jesús nos dice aquí, en pocas palabras, es, antes de tú señalar a otro, examínate a ti mismo. Examínate a ti mismo y mira por qué intenciones o con qué deseo de tu corazón tú quieres juzgar o hacer un prejuicio o criticar a esa otra persona. ¿Y sabes qué es lo especial? Y aquí habla de nuestros hermanos, es decir, los hermanos en la fe, aquellas personas que también han recibido a Jesús en su corazón, que han recibido la palabra de Dios. Y nos está hablando de que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Primeramente debemos examinarnos a nosotros mismos, buscar en la presencia de Dios, decirle, Señor, examíname, mira si en mí hay malas intenciones. Quizás quiero señalar, juzgar y criticar a esa persona con malas intenciones. Por eso dice aquí, versículo 3 continúa diciendo, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú? Es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita y no te das cuenta que en tu ojo hay una rama. Tremendo, porque ambas cosas, mire, si analizamos bien, una basurita en el ojo, una astilla, duele el ojo, fastidia el ojo. Pero ahora imagínate cómo será tener un tronco, una rama en un ojo. Si miramos bien, ambas cosas hacen daño. Y entonces eso es lo que Jesús quiere que nosotros entendamos.
que así como esa persona quizás tiene sus luchas, sus debilidades, Él quiere que también entendamos que nosotros las tenemos y que parados en esa perspectiva entendamos que tanto Él necesita de Dios como yo necesito de Dios. Él es una persona que quizás no tiene las mismas debilidades mías. Tiene otras debilidades. Quizás debilidades en las que yo quizás soy fuerte, pero ten la plena seguridad que esa persona también tiene fortalezas donde tú eres débil. Es por eso que Jesús dice, primeramente mírate, examínate a ti mismo. Porque quizás el orgullo muchas veces es el que nos lleva a juzgar, a criticar y a señalar a otros. Y al no examinarnos y reconocer nuestras faltas, eso es lo que nos dice Jesús. Por eso dice el versículo 4, ¿cómo te atreves a decirle a otro, déjame sacarte la basurita que tienes en el ojo, si en tu ojo tienes una rama? O sea, ¿cómo nosotros nos atrevemos a juzgar a otro, a señalar a otro, si no sabemos ni siquiera la condición en la que nosotros mismos estamos? Mira, este hombre estaba señalando la basura que estaba en el ojo del otro y no se daba cuenta que en su ojo tenía una rama. En pocas palabras, él estaba señalando una falta quizás mínima, pero él no se estaba dando cuenta que quizás en él había orgullo, soberbia y altivez, de creerse lo suficientemente grande y fuerte para señalar a otro y no darse cuenta que su pecado era aún más grande que el de esa persona, porque se estaba poniendo en la posición de Dios, en condenar a esa persona por una falta que tenía, porque eso es el juicio que nos está hablando aquí Jesús. Estamos condenando a otros, diciendo tú te vas a condenar por esto, esto y esto, y no nos estamos dando cuenta que el peor pecado que estamos cometiendo nosotros es condenar a otros, decirle a otros tú eres un hijo del diablo por esto y por lo otro. Y eso no es otra cosa que orgullo y soberbia en el corazón del ser humano. Por eso, versículo 5 dice, hipócrita. Tremendo que Jesús nos hable tan fuerte, ¿cierto? Pero así somos a veces. A veces nos comportamos de una manera hipócrita, mostrando una cara, pero por otro lado tenemos otra cara. Somos unas personas delante de la gente, pero en lo secreto, que es donde Dios desea que seamos tal y cual somos por fuera, seamos así en lo secreto. Muchas veces en lo secreto, en nuestras casas, en nuestros hogares, somos tinieblas y en la calle nos mostramos como seres de luz, y así no es. Nosotros tenemos que ser luz para el mundo, pero principalmente en nuestras casas. Principalmente en ese lugar donde quizás nadie, a los que nosotros interesamos que nos vean bien, nadie nos está viendo. Pero arriba está nuestro Padre Celestial, que Él ve y juzga nuestras intenciones de nuestro corazón. Por eso dice hipócrita, primero saca la rama que tienes en tu ojo y así podrás ver bien. Mira, ver bien, discernir, ver bien, para sacar la basurita que está en el ojo del otro. Mira, y esto es hermoso porque Dios desea, en pocas palabras, Él no está diciendo lo malo, no es que tú quieras ayudar a esa persona, sino las intenciones en que tú lo estás haciendo. Lo malo no es que tú quieras sacar la basurita del otro, lo malo es que tú no te des cuenta el tronco y el lodazal que hay en tu interior. Entonces Él dice, límpiate primero, preocúpate por fortalecer tu vida espiritual, tu intimidad con Dios. Procura acercarte más a Dios y así de esa manera podrás ayudar a otros con tu ejemplo, con tu testimonio, con amor. Y sabes, el versículo 6, cuando yo lo leí, no lo lograba conectar con esto. El versículo 6 dice, no le den a los perros las cosas que pertenecen a Dios, ni echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor
y los perros pueden morderlos a ustedes. ¿Sabes? Y me parece tremendo que Jesús termine esto de esta manera, porque en el Antiguo Testamento tanto los perros como los cerdos eran considerados animales despreciados, inmundos. Y aquí nos está hablando de un tipo de personas que en el libro de Pedro, segunda de Pedro 2:22, Pedro también lo menciona. Él dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno o en el lodo. Aquí nos está hablando de aquellos hermanos, o no sé si llamarlos hermanos, aquellos que en algún momento recibieron a Dios y lo dejaron, lo despreciaron, o que sencillamente es aquellas personas que son duras, que no les importa la verdad del Evangelio, que no les importa la verdad del reino de los cielos. Y Jesús lo que está diciendo es: no pierdas tu tiempo con esas personas. ¿Sabes? Uno hoy en día, en este mundo de las redes sociales, se encuentra cantidad de gente debatiendo, discutiendo, juzgando, peleando, atacando la fe cristiana, la fe en Jesucristo. Y a veces vienen estas personas a hacernos preguntas, pero son preguntas que vienen con una doble intención. Y es ahí por eso donde yo te decía que yo quería ponerle a este tema el equilibrio entre el juicio y el discernimiento. Nosotros estamos llamados a juzgar, porque la palabra de Dios lo dice, pero tenemos que tener discernimiento. No podemos juzgar sin tener discernimiento. No podemos opinar sobre algo sin tener discernimiento. Jesucristo siempre tuvo discernimiento. Cuando los fariseos y los maestros de la ley venían a hacerle preguntas, pero por debajo traían una trampa, a ver cómo lo hacían caer. Y a veces nosotros los cristianos somos muy ingenuos. A veces nosotros los cristianos nos dejamos llevar muy fácilmente y el enemigo nos pone en su terreno. Por eso 1 Corintios 2:15 dice: mientras que la persona sin el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han discernir solo a través del Espíritu. Entonces hay cosas que la gente no puede entender sencillamente porque para ellos es una basura, una locura, cualquier cosa. Entonces Jesús nos dice aquí en este pasaje: no perdamos nuestro tiempo con ese tipo de personas. Y esto no significa que nos abstengamos de enseñar el Evangelio, no. El mismo Jesús comía con pecadores y publicanos, y eso no se nos puede olvidar a nosotros. Es más, Jesús nos da esa instrucción. Él dio a sus apóstoles cuando dijo: si alguien no recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa, o si vais a sacudir el polvo de vuestros pies. Eso lo vamos a ver más adelante en Mateo 10:14. Dice: por lo tanto no hay necesidad de presentar el Evangelio a los que tienen actitudes negativas hacia Dios. O sea, hay personas que no están dispuestos en su corazón para recibir la palabra de Dios. Y Dios nos dice: esperemos el momento, aprendamos a discernir. Porque Jesús está dando aquí instrucciones a sus discípulos a no tratar de convertir a las multitudes a la fuerza, a menos que Dios esté abriendo la mente de alguien para la comprensión espiritual de la palabra de Dios. Entonces ellos van a tratar la verdad de Dios de la misma manera que los cerdos tratan las perlas, como nada más que suciedad. Un cerdo ni podría entender o apreciar la gran belleza y el valor de las perlas. Tampoco podría una persona que no fuera llamada por Dios comprender el gran valor de las verdades de Dios. En el sentido figurado, iría a pisotear la palabra de Dios bajo tus pies. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que su evangelio, que su palabra sea pisoteada. Y lastimosamente en este mundo hay muchas personas así. Por eso es necesario que nosotros como cristianos tengamos discernimiento. Entonces, a eso se refiere. Muchas veces hay personas que se comportan como estos animales que son irracionales. Por eso, segunda de Pedro 2:12 dice: esos hombres
hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Es por eso que es necesario equilibrar el juicio con el discernimiento. Es la sabiduría que Jesús nos está enseñando aquí y que en Mateo 10:16 lo vamos a ver. Por eso Mateo 10:16 es la conclusión de hoy. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No debemos tratar de forzar la verdad de Dios en los demás. En su lugar se debe estar siempre preparados, como dice Primera de Pedro 3:15, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Como cristianos nosotros debemos estar preparados para responder a las preguntas que otras personas puedan tener. Si es que están pidiendo con sinceridad y no con el propósito de debatir, de pelear, de hacernos quedar mal. Muchas veces cuando la gente sinceramente desea comprender lo que la Biblia enseña, puede ser una indicación de que Dios está abriendo el corazón, la mente de esta persona. Entonces, mis hermanos, es importante predicar el Evangelio, pero ser sabios, tener sabiduría y buen juicio a la hora de hacer las cosas. No juzguemos sin antes discernir las intenciones. No juzguemos sin antes mirar por qué esa persona está actuando de esta manera. ¿Qué es lo que quiere hacer esta persona? ¿Por qué está cometiendo este pecado? ¿Por qué está haciendo tal cosa? ¿Por qué tiene esta lucha, esta debilidad? Eso es lo que Jesús nos está hablando hoy. No juzguemos sin antes examinarnos a nosotros mismos. Pero tampoco nos desgastemos en luchas y en contiendas innecesarias. La palabra de Dios no es para pelear, para debatir, no. La palabra de Dios es para predicarla y enseñarla para que llegue a muchas vidas. Pero esperemos que Dios nos va abriendo camino. Dios da la oportunidad. Él lo hará. Por eso hoy, Padre, yo te pido, danos discernimiento. Danos sabiduría a la hora de enseñar y predicar tu palabra, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Bendice a mi hermano. Ayúdalo a fortalecerse en sus debilidades para que sea luz en medio de las tinieblas. Danos sabiduría, discernimiento para que cuando tú nos des esa oportunidad de predicarle a nuestra familia, a nuestros amigos, de predicar en nuestro colegio, en nuestra universidad, en nuestro trabajo, estemos dispuestos y preparados y que tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, Él nos dirá qué hablar. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendícenos con tu presencia cada día, con la presencia de tu Santo Espíritu. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, mi hermana. Ayúdame a llevar este mensaje. Yo sé que va a bendecir muchos hogares, muchas familias. Vamos a ver hogares restaurados, vidas renovadas, transformadas, liberadas por el poder de Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús por su palabra que Él ha prometido. Amén y amén. Muchas bendiciones.